¿Cómo van a sanar si creen que Dios les envía la enfermedad? ¿Cómo van a sanar creyendo que Dios es el sanador? Por eso llegamos a Números 21, versículo 6. Y Jehová, dice la Reina Valera, envió. Pero en esa traducción, en una de las diferentes traducciones que hay del hebreo al español, significa Dios permitió serpientes entre el pueblo, serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dios permitió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Por qué las permitió Dios? ¿Por qué cree? Porque el pueblo murmuró contra Dios. O sea, el pueblo permitió abrirle una puerta al diablo para que mentea, ¿verdad? Si vamos a Eclesiastés capítulo 10, Eclesiastés capítulo 10, para que usted capte un poquito más. Está después de Salmos, Proverbios, y luego viene Eclesiastés capítulo 10, que es un texto bíblico que utilizamos mucho. Dice, versículo 8, Eclesiastés 10:8 dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Está captando lo que quiere decir ahí? El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la. ¿Quién es el que aportilla el vallado de protección que Dios tiene sobre sus hijos? Los mismos hijos de Dios, ¿verdad? No es Dios abriendo la puerta a los hijos. El que aportillare vallado le morderá la serpiente. El que hiciere hoyo caerá en él. Cada persona hace hoyo y cada persona cae en ese hoyo. No es Dios. Regresamos a Números 21 y entendemos que el que aportilla un vallado de protección le muerde la serpiente. Números 21, versículo 6, Jehová permitió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué estaba sucediendo en esa época? Con el veneno de esas serpientes estaba muriendo el pueblo. Es decir, a través de un veneno el pueblo estaba enfermando, para que me entiendan. Y luego dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Fíjense bien. ¿Qué hizo el pueblo de Israel como consecuencia? Se arrepintió, ¿verdad? Y reconoció su error, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque había murmurado. Se da cuenta que la murmuración es muy fuerte, la murmuración. No nada más en aquella época, actualmente la murmuración es muy fuerte. Es uno de los pecados más fuertes que atenta contra la vida de cada persona, atenta contra su propia vida cada vez que comienza a murmurar. Por eso es importante que cuidemos nuestra boca, lo que hablamos, lo que decimos. Siempre hay que cuidarlo. ¿Está de acuerdo que debemos de cuidarlo? Debemos de cuidar lo que hablamos y no murmurar contra nadie. Y cuando estemos exagerando en hablar contra alguien, pues hay que pararnos. No debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque como consecuencia viene el diablo y ataca a los seres humanos. Dice, y Jehová dijo a Moisés, en el versículo el 7, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Es decir, este hombre intercedió por el pueblo de Israel. Pero fíjense que el pueblo reconoció el error, ¿sí o no? Hemos murmurado contra ti y contra Jehová. Reconoció ese error, significa que se arrepintió, confesó ese pecado. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Qué pasaba con la persona, con esa serpiente? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta,
Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué simboliza todo eso, hermano? Acuérdense que leímos que en San Juan capítulo 3, versículo 14, que dijo el mismo Señor Jesucristo: así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Es decir, yo mismo voy a ser levantado como esa serpiente. ¿Se da cuenta el simbolismo de la serpiente esta? ¿Qué hacía la gente? ¿O qué función tenía esta serpiente cuando esas serpientes ardientes mordían al pueblo? El pueblo era envenenado, el pueblo era dañado a través de esa enfermedad o del veneno, y moría mucho pueblo. Dice que miraban ¿a qué? A esa serpiente de bronce que Moisés había puesto en el desierto en un asta. Y al mirarla, ¿qué pasaba? Dice que eran sanados, ¿sí o no? Eran sanados. Este es un ejemplo que en el Viejo Testamento Dios también operaba en sanidad, ¿se da cuenta? Porque sanaba a las personas de una enfermedad, de un veneno X. Por ahí Marcos 16 dice: a todos aquellos que creen, dijo Jesús, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, pero también dice: si comen cosa mortífera, que dice, no les hará daño. Fíjese bien. Entonces, ¿qué simboliza todo esto de la serpiente? Al mirar a la serpiente, que el pueblo de Israel, en pocas palabras, estaba mirando lo que iba a suceder con el Mesías en un futuro. ¿Qué iba a hacer el Mesías en un futuro? Le iba a caer el pecado de la humanidad. Esas 3 horas de tinieblas que pasó Jesucristo era algo que se tenía que cumplir en Cristo Jesús. Caerle el pecado a la humanidad, pero no nada más caerle el pecado. Al caerle el pecado a la humanidad, Jesucristo se volvió un muerto espiritual, porque Él se separó del Padre. Muerte significa separación del Hijo con el Padre, ¿verdad? Jesucristo se separó del Padre y adquirió la naturaleza de pecado de todos nosotros, ¿estamos de acuerdo? De toda la humanidad, ¿verdad? Porque Él llevó la naturaleza de pecado. Él no cometió ni un solo pecado, pero Él llevó, por decirlo así, la naturaleza de pecado de todos los seres humanos. A Él le fue cargado. Él decidió cargar con esa naturaleza de pecado. Por eso en las 3 horas de tinieblas, ahí le estaba cayendo la maldición de la ley, le estaba cayendo el pecado, y no nada más eso, también la enfermedad le estaba cayendo a los seres humanos. No nada más eso, sino también le está cayendo la maldición de la pobreza. Todas las maldiciones, por eso dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero, Gálatas 3:13. ¿Qué significa? Que Él adquirió las maldiciones para que ustedes reciban las bendiciones. Eso simboliza. Es decir, se dan cuenta que al mirar el pueblo de Israel a una serpiente en el desierto, si bien es cierto que sabemos que la serpiente es un simbolismo del diablo, ¿verdad? Eso sí lo sabemos. Pero Jesús no crea que se hizo diablo, para que me entiendan. No significa eso. Lo que significa es que Él adquirió el pecado, eso significa esa serpiente. Él adquirió la enfermedad, eso simboliza. Él adquirió las maldiciones, para que me entienda. Las maldiciones que vienen ¿de quién? Del diablo. ¿Ok? La enfermedad viene del diablo, ¿sí o no? Y la enfermedad es una maldición. La pobreza, el diablo la ocasiona. Y la falta de conocimiento del ser humano. Fíjense bien, entonces, si Él llevó las maldiciones, Cristo Jesús, porque eso simboliza la serpiente, pues. Las maldiciones entraron por un hombre llamado Adán, Génesis 3:16, por ahí dice: por tu culpa será maldita en la tierra, le dijo Dios a Adán. Pero, a pesar de que la maldición entró por un hombre llamado Adán, el que tomó, por decirlo así, el que se apropió, para que me entienda, del sistema de la tierra y todo, fue el diablo, el que adquirió las llaves. Las llaves del Hades, las llaves de la muerte, todo eso lo adquirió el diablo. ¿Por qué? Porque Adán se los entregó a él. Sin embargo, Cristo Jesús, a través del sacrificio que Él hizo, esas 3 horas de tinieblas representaba que Él había adquirido toda la maldición de la ley. Él había adquirido el pecado, Él había adquirido todo lo malo, Él había adquirido la enfermedad, Él había adquirido la pobreza, Él había adquirido la corta vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que representaba maldición. En pocas palabras,
Cristo Jesús, por decirlo así, algunos dicen Cristo Jesús se hizo maldición para que ustedes fueran bendición. Cristo Jesús se hizo maldito para que ustedes fueran benditos, para que me entienda. No porque Él sea malo, no porque Él sea maldito, sino por llevar el pecado de todos nosotros. Entonces, fíjese bien qué era lo que veía el pueblo de Israel. ¿Verdad que no veía a Jesucristo colgado en un asta? Él veía a una serpiente. Es decir, cuando el ser humano está enfermo o está pobre, pero sobre todo enfocado al tema que están enfermos, ¿a qué Cristo es el que le tienen que presentar ustedes a ellos? ¿Verdad que no le van a llevar una foto de Cristo y les dicen, mira, Cristo Jesús aquí, ¿lo ves con los ojos azules? Este es el Cristo Jesús que vino y pagó el precio por ti. Eso no le va a presentar a usted. Usted le va a presentar al Jesucristo que sufrió en una cruz del Calvario, que derramó su sangre, que llevó la enfermedad a través de sus llagas, fueron ellos curados, que trasladó la enfermedad, el pecado, la iniquidad y todo a lo profundo del mar. La pobreza y todas las maldiciones las trasladó a lo profundo del mar, así dice Miqueas capítulo 7. Ese es el Cristo que ustedes les van a presentar. Para cuando ellos vean al Cristo que se hizo enfermedad o que llevó la enfermedad, ellos puedan recibir la sanidad. ¿Está captando? En pocas palabras le está presentando a un Cristo que recibió la maldición de la enfermedad para que ellos reciban la bendición de la sanidad. ¿Está captando? Ese es el Cristo que ellos tienen que ver. No le va a llevar una foto y le va a enseñar los ojos, mira, los ojos verdes de Jesús, ojos azules. Mira, vele las cejas. Mira, vele el pelo, qué bonito. Mira, te parecía que se lavaba con Head and Shoulder. Eso no se lo va a enseñar usted. Por eso cuando se va con el enfermo, se le presenta a ese Jesucristo, el que llevó las maldiciones para que ellos reciban la bendición de la sanidad. Jesucristo se hizo enfermedad para que tú recibas la bendición de la sanidad. Jesucristo llevó tu enfermedad a lo profundo del mar para que tú seas sanado a través de la herencia que te dejó Cristo Jesús. Y en ese momento, cuando usted le predique a ese Jesucristo que murió en una cruz y ahí llevó las maldiciones de la ley, entonces esa persona va a recibir la sanidad porque él va a entender que hubo un cordero sustituto que se hizo enfermedad para que él sea sanado. Se va dando cuenta que el pueblo de Israel, con solo ver a la serpiente, se va dando cuenta que eran sanados. Dios los sanaba físicamente, porque era el cuerpo el que estaba muriendo de ellos. Físicamente eran sanados desde el Viejo Testamento por creer en alguien que había llevado maldición. Eso representaba a la serpiente. Qué impresionante está eso, entender eso, ¿no? Porque antes se nos contaba qué bonito es que Cristo haya dicho que se hizo una serpiente o que se comparó con una serpiente en el desierto. No lo entendía nadie, ni los fariseos lo entendieron, ¿se da cuenta? Ni los fariseos entendieron ese mensaje de parte de Cristo. Pero Cristo dijo, como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así yo voy a ser levantado. ¿Qué significa? Que en esa cruz del Calvario, en esas 3 horas de oscuridad, Cristo Jesús recibió las maldiciones para que ustedes reciban las bendiciones. Él recibió la maldición. Vamos a Gálatas capítulo 3 para poder entender un poquito más este concepto. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió. Redimir es comprar o pagar el precio, ¿no? Eso ya lo entendemos. Cristo nos compró de la maldición de la ley. Hecho por nosotros. ¿Qué significa hecho? Que Él fue hecho, pues. Jesucristo fue hecho por nosotros. ¿Qué significa por? Significa en sustitución de usted, Él se hizo. Hecho por nosotros, ¿qué? Gálatas 3:13, hecho por nosotros, ¿qué? Vuelvo a repetir, hecho por nosotros. ¿Qué significa? Que Él, en sustitución de usted, llevó las maldiciones que había contrarias a ustedes. Que Jesucristo llevó todas las maldiciones que eran contrarias al que está enfermo, es decir, llevó la enfermedad. Eso simboliza. Él fue hecho enfermedad para que el enfermo sea hecho, ¿qué? Sanidad. Jesucristo fue hecho de naturaleza de pecado, porque Él llevó el pecado a la humanidad,
para que el ser humano sea justificado, o sea hecho justo, o sea salvo delante de Dios. Sea nacido de nuevo, se vaya con Dios cuando se vaya de esta tierra. ¿Está captando lo que representa todo eso de la serpiente? En pocas palabras, la enfermedad es ilegal en los cuerpos de los seres humanos. Es lo que usted le va a decir, es ilegal, porque Jesús se hizo enfermedad para que ustedes sean hechos sanidad, para que ustedes sean sanados de sus cuerpos, para que ustedes vivan en salud divina, que ni siquiera les toque una gripa ni una dolencia. Para eso el ser humano para eso Jesucristo más bien fue hecho maldición, en sustitución de nosotros, para que nosotros ya no tengamos que estar enfermos, para que por el que usted ore ya no tenga que estar enfermo. ¿Se da cuenta? Toda esa información usted se la va a dar al enfermo. ¿Está captando? Es algo que usted debe de entenderlo, no nada más en su mente, sino debe estar totalmente penetrando en su corazón. En todas las partes de su ser debe estar penetrando esa palabra, que Jesús llevó la enfermedad, o se hizo enfermedad, para que los seres humanos sean sanados y vivan en salud. Esa es la voluntad de Dios, o la perfecta voluntad del Dios Altísimo. Por algo Jesús hizo el sacrificio perfecto, ¿verdad? Por algo lo hizo. Entonces es importante entender todo ese principio bíblico. Hechos capítulo 10, versículo 38. Es importante entender este principio bíblico. Es importante entenderlo. Con la finalidad de que todos nosotros podamos captar que la enfermedad no viene de parte de Dios, sino del diablo. Hechos 10:38. Como Dios dice, ungió a Jesús de Nazaret. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué anduvo haciendo Jesús? Bienes, ¿verdad? Y también anduvo sanando ¿a quién? A los oprimidos por el diablo. Es decir, cuando alguien está oprimido con una enfermedad, ¿por quién está oprimido? ¿Por Dios o por el diablo? Por el diablo, estamos de acuerdo, ¿verdad? Es muy claro el apóstol Pablo al hablar este caso, es muy claro. Cuando una persona por allá no sé si en Estados Unidos, a principios del siglo pasado, 1900, o finales de 1800, entendieron estos principios bíblicos, que es un libro que estamos recomendando que se llama Los Generales de Dios. Cuando tenga oportunidad, léalo, adquiéralo, o por ahí está también en internet, por ahí lo tenemos escrito, porque es difícil de encontrarlo en las librerías cristianas, no lo haya, pero si tiene computadora se le graba en una memoria por ahí y léalo, lo imprime o algo, pues. Es muy difícil encontrarlo, solamente lo hemos encontrado en una congregación nosotros cristiana, pero no en las librerías cristianas de Guadalajara, porque ya lo buscamos y no había. Generales de Dios, parte 1. En ese libro viene la información de hombres que Dios le reveló, Hechos 10:38. Ese texto bíblico fue trascendental. El Espíritu Santo le reveló a estos hombres, Hechos 10:38, que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo y con poder. Y segundo, que el que hacía los bienes era Jesús y el que hacía los males, o el que oprimía a la gente con enfermedades, era el diablo. No era Dios, no era Jesucristo. Cuando ellos entendieron este principio bíblico, comenzaron a verse milagros en aquella época. Por el solo entender ese principio, que el que enviaba la enfermedad, el que oprimía, era el diablo, y el sanador era Jesucristo. Nada más por entender eso, fíjese. No había mucha fe.
No había mucho conocimiento, pero el único conocimiento que les dio el Espíritu Santo era ese texto bíblico. Y con ese texto bíblico comenzaron a verse milagros extraordinarios. Gente comenzó a sanar de enfermedades incurables. Pero Dios en un momento dado nos revela cosas para que el ser humano viva más tiempo en la tierra, ¿se da cuenta? Ese solo texto bíblico ocasionó una serie de milagros extraordinarios, pero de miles y miles de personas que sanaban enfermedades incurables por ese texto bíblico, nada más. Imagínense si no sea la voluntad de Dios que los hijos de Él sean sanados. Imagínense si no sea su voluntad. Por supuesto que es la voluntad de Él de que sus hijos sean sanados. Bueno, estamos entendiendo que el que oprime es el diablo, ¿verdad? Y vamos a ver uno de los casos en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Fíjense bien cómo dice Lucas capítulo 13, versículo 11. Vamos a ver el caso ¿Ya lo tiene Lucas capítulo 13? Del versículo 10 en adelante vamos a leer esta historia de una mujer que fue sanada en día de reposo. Dice, enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué era lo que tenía esta mujer? Espíritu de enfermedad. ¿Se da cuenta que no era el Espíritu Santo el que tenía? Era un espíritu de enfermedad que la mantenía la persona encorvada. ¿Sabe lo que significa encorvado? Cuando alguien está dañado de la columna y andan así. No sé si le ha tocado ver personas que andan así. A mí me ha tocado ver a varios que andan así, no pueden enderezar su espalda. Solamente para dormir creo que la enderezan. Regularmente tienen hoy todos ellos espíritus de enfermedad, ¿no? Se ha dado cuenta que las enfermedades regularmente son espíritus. Regularmente son espíritus. ¿Sabe por qué Jesús le habló, reprendió una fiebre de la suegra de Pedro? La reprendió, significa que le habló en contra. Significa que la fiebre le dijo, fiebre salte. Eso significa reprender, ¿no? Que se molestó contra esa enfermedad que había. ¿Por qué cree que Jesús le habló a una fiebre? ¿Por qué cree? Porque las enfermedades regularmente son espíritus que oyen la palabra de Dios, oyen lo que los hijos de Dios dicen. ¿Me explico? Por eso cuando alguien está enfermo, usted no se tiene que quedar callado. Regularmente la mayoría de las sanidades y los milagros que se ven es porque un hijo de Dios declaró un milagro o habló. Pero también hemos visto la otra forma de orar por los enfermos, que es a través de la gloria de Dios, que muchas personas van a sanar a través de los dones espirituales, que es el don de fe. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, muchas personas sin siquiera hablarle a la enfermedad van a sanar de enfermedades incurables. Puede ser otra manera en que opera el Espíritu Santo. Pero regularmente siempre hablando, o lo más común es hablarle a la enfermedad y echar fuera esa enfermedad. ¿Por qué? Porque son espíritus que oyen. Porque Jesús reprendió una fiebre. ¿Qué significa que reprendió? Que le habló a la fiebre. ¿Me explico? Y ese fue el ejemplo que nos dejó el Maestro, Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros también le hablemos a las enfermedades y se vayan de los cuerpos. Esto es, que las enfermedades son espíritus que oyen, que le quede muy claro eso. La enfermedad regularmente es un espíritu que oye al cual usted le habla. Y si usted le dice, a ver, gripa, salte en el nombre de Jesús, quítate este cuerpo, te echo fuera. Cáncer, salte de este cuerpo, te ordeno que te quites de este cuerpo. De repente se ve medio loco, ¿y cómo le está hablando una enfermedad? Pues si la enfermedad no oye, va a decir la gente. La mayoría de la gente le dice, oye, pues estás loco, ¿cómo le hablas a una enfermedad? Si es algo que no se ve, te va a decir la gente. Pero si son espíritus, significa que oyen y que obedecen a la voz de los hijos de Dios. ¿Ok? Cuando hablan su palabra, obviamente. Entonces, fíjese bien, regularmente son espíritus de enfermedad. Lucas capítulo 13, versículo 11.
y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí hubo algo muy importante. En esta sanidad Jesús, no como en el caso de los leprosos que ya lo hemos visto, en el caso de los leprosos les dijo: vayan a la sinagoga y denle gracias a Dios. Y los leprosos se fueron y regresaron limpios. Dice que uno regresó limpio, es decir, la sanidad fue por hacer que la persona actuara en fe. Hicieron un acto de fe de ir a la sinagoga y darle gracias a Dios por que ya había sido sanado. No reprendió en una enfermedad Jesús, no impuso manos sobre los leprosos. ¿Sí sabía que no impuso manos? No porque Jesús creyera que él se iba a enfermar, ¿no? Ni porque le tuvo miedo a los leprosos, no reprendió, él solamente les dijo que hicieran un acto de fe. En este caso Jesús impuso las manos sobre la persona encorvada, ¿se da cuenta? Impuso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Cuándo glorificaba a Dios la persona? No glorificaba a Dios por la enfermedad. Glorificaba a Dios porque había sido, ¿qué? Sanada. Y luego, fíjense, le dijo Jesús: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Es decir, le habla a la mujer y le dice: sabes que la enfermedad ya se fue. Ya se fue la enfermedad. Impone las manos y ¿qué cree que pasa con esa columna vertebral que estaba toda doblada, toda curveada? Se endereza. Entonces dice que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, si no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar en esta ligadura en el día de reposo? Hay muchas personas que actualmente igual actúan como fariseos, critican la sanidad, critican los ministerios que Dios usa para sanar a los enfermos. ¿Sí sabía? Los milagros que se ven, por ejemplo, con el pastor Cash Luna y otros pastores ahí, o evangelistas, la mayoría dicen, los juzgan y los critican. Mira, esos de la prosperidad, dice que piden dinero para todo. Pues sí, piden dinero porque requieren para los ministerios, requieren renta local, requieren gastos de publicidad para orar, para predicar el evangelio, para que me entiendan, requieren contratar equipos de sonido, etcétera. Para todo se necesita lo económico, ¿verdad? Entonces fíjese bien, se les critica, pero ellos no se dan cuenta todas las sanidades que se ven en esos campañas evangelísticas. Y están criticando los ministerios cuando ellos no hacen nada, ni siquiera oran por los enfermos, ni siquiera creen en sanidad. Entonces, actualmente usted se va a encontrar personas que no crean en sanidad y que a lo mejor lo van a hacer dudar a usted. Y le estoy hablando de cristianos, no le estoy hablando de personas que no conozcan el evangelio, cristianos que no creen en sanidad, que creen que eso ya pasó y critican a los que oramos por sanidad, critican la manifestación del Espíritu Santo, critican a los que hablan en lenguas, etcétera, etcétera. En pocas palabras, ellos nunca van a recibir nada de parte de Dios respecto a la sanidad. ¿Por qué? Porque juzgan lo que viene de parte de Dios. Entonces Jesús dijo: ¿qué acaso si tú sacas tu buey o lo desatas en el día de reposo, acaso un hijo o un descendiente de Abraham? Recuerden que hablamos de una bendición de Abraham. Fíjense el versículo 16. ¿Cómo dijo Jesús? Esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la ató encorvada? ¿Quién la tenía con esa columna encorvada, enferma, con espíritu de enfermedad? ¿Quién era? Satanás. El mismo Jesucristo dijo que el que enviaba los espíritus de enfermedad era el diablo. No era Jesús, no era su padre. Era el diablo el que tenía atada a esta mujer con espíritu de enfermedad. Durante 18 años, imagínense la mujer esta. 18 años Satanás la había atado. Atado significa que la tenía amarrada, pues la tenía encadenada a una enfermedad. Cuando los seres humanos están enfermos, están encadenados, atados a una enfermedad del diablo. ¿Por qué? Porque no pueden hacer muchas cosas, porque no se pueden levantar, porque ya ni siquiera muchos pueden trabajar porque están enfermos. Entonces el que ata con enfermedades, ¿quién es?
Satanás el diablo. ¿Y quién la desató de esa ligadura en un día de reposo? ¿Quién desató a esa mujer? Jesucristo. Satanás ata con enfermedades, Jesucristo desata a la gente, lo libera, eso significa que lo libera de enfermedades. Y todavía no había muerto Jesús ni había resucitado, ¿se da cuenta? Cuánto mayor gloria actualmente que Jesús ya murió y resucitó, cuánto mayor gloria en este nuevo pacto, se van a ver milagros creativos impresionantes. Si el Maestro lo hizo en aquella época, porque el Espíritu Santo moraba en él y estaba sobre él, también el mismo Espíritu Santo que estuvo en Cristo Jesús ahora está en todos ustedes que creen en él, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, debemos de entender este principio, que si hay alguien que ata a las personas y los tiene enfermos, es Satanás el diablo, no es Dios. Al contrario, Cristo Jesús dice que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Si hay un enfermador, se llama Satanás el diablo. Y así sucesivamente usted se va a encontrar muchos casos y hechos donde Jesús sanó a la gente. Él no los enfermó jamás. Jamás va a encontrar que Jesús enfermó a alguien. Usted nunca lo va a encontrar en la Biblia. En pocas palabras, la enfermedad es una opresión del diablo. El que oprime es Satanás el diablo, no es Dios. Así es que si hay un opresor, si hay uno que a la gente la tiene por ahí oprimido, no nada más con enfermedades, sino con otras cosas también que pueden ser en la mente, oprimidos por otras circunstancias, ese se llama Satanás el diablo. Y debemos entender que Jesucristo, a través de las maldiciones que Él llevó, es decir, Él se hizo como una serpiente, por decirlo así, por llevar las maldiciones de la ley, la enfermedad y todo lo malo, lo hizo con la finalidad de que todos fueran sanados, todos fueran restaurados, todos fueran bendecidos y recibiesen la bendición que Dios le prometió a Abraham, que en su simiente serían benditas las naciones. Esto es que el que está en Cristo debe ser bendecido o bendito a través de lo que Dios le prometió a Abraham. Y bendito significa que vive una vida en abundancia, que no vivamos enfermos, y eso es lo que usted va a retransmitir al que está enfermo. ¿Para qué? Para que se vea el milagro, ¿ok? Usted en pocas palabras va a inyectar de fe al enfermo, le va a inyectar esa fe, se la va a depositar ahí, y con la finalidad de que ese enfermo sea sanado. Y también le va a predicar al Cristo el Salvador, para que le reciba y nazca de nuevo, ¿verdad? Es importante entender todo esto. El próximo domingo vamos a ver por qué se originan las enfermedades, cuál es el origen de ellas o por qué algunas personas no pueden sanar. Recuerden que si algunos no sanan, no necesariamente puede ser porque no tienen fe, porque muchos vienen para que oren por ellos, pero no sanan. Entonces ahí hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele con palabra de ciencia, palabra de conocimiento, y nos revele en qué situación está la persona para poder mostrarle eso. Si la persona se arrepiente, si es algún pecado oculto, etcétera, pues que se arrepiente y pueda recibir la sanidad. Puede ser también por falta de conocimiento. Entonces hay muchas circunstancias por las cuales los hijos de Dios están, y no nada más los hijos de Dios, sino la humanidad en general están enfermos, y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Es importante entender que ustedes como hijos de Dios, voy a hacer esta aclaración para que entendamos, ¿no? Sí saben cómo estamos constituidos, va, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Que no somos una sola forma, pues estamos constituidos de una sola cosa, no. Espíritu, alma y cuerpo. Y sobre las tres cosas, el Evangelio es para las tres cosas, las tres partes del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Cuando alguien recibe a Cristo, es importante que usted entienda, que se deposita ahí la fe, en pocas palabras, la fe para mover montañas. Toda la fe, todo el reino de Dios es depositado dentro de ustedes, en su espíritu, ¿correcto? Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, es decir, que la fe crece. ¿Dónde va a crecer la fe de ustedes? Va a crecer en su alma, porque el alma es la que necesita renovarse a través de oír la palabra. Entonces, le explico por esto, porque regularmente se anda diciendo, pues, o se ha malinterpretado las tres partes del ser humano. Muchos dicen, es que yo ya
yo soy un espíritu y tengo toda la fe porque se me depositó toda la fe de Dios ahí. Ok, se te depositó toda la fe, pero ¿por qué no se te están dando las cosas? Porque no tienes fe en tu alma. Entonces la que necesita la fe y hacer crecer la fe es el alma, los seres humanos, porque dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. ¿Y cuánto sabe que el Espíritu Santo es todo? Él lo es todo, el Espíritu Santo. En pocas palabras, el reino de Dios se nos depositó dentro de nosotros porque habita el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo representa el reino de Dios aquí en la tierra, dentro de ustedes. Pero mientras el Hijo de Dios no oiga palabra de Dios, no renueve su mente a través de la palabra de Dios, es decir, necesita el alma de los seres humanos, es la que necesita crecer en fe, para que se crea en lo que está escrito y comience a operar en esos principios de fe y comience a funcionarle aquí en la tierra el reino de Dios. Entonces le digo, porque se ha malinterpretado esto y regularmente dice, es que ya se me depositó, la misma fe de Cristo la tengo yo, dicen algunos, y no diferencian entre espíritu, alma y cuerpo. Sí, la tienes en tu espíritu, pero tu alma la requiere. Entonces, como ya tengo todo lo que tiene Cristo, la misma fe es más, ya ni necesito oír palabra, no necesito más, porque ya tengo toda la fe y no captan, pues. Entonces salen y agarran monte en otras cosas. Y lo aclaro porque personas de palabra fe andan diciendo esto para que usted capte que no es así. O sea, no es así. No es de que si ya se le dio toda la fe, usted ya tiene toda la fe, no. La fe la requieren, el estar oyendo palabra de Dios la requieren en su alma, no en su espíritu, porque su espíritu es perfecto y ahí está el Espíritu Santo también. ¿Correcto? Muy bien. En ese sentido es importante entenderlo, porque mucha gente ya deja de congregarse, pues si yo ya tengo todo, ¿ya para qué me congrego si ya tengo todo? Ya se me dio todo, entonces no entienden que tienen que oír palabra para que su mente sea renovada. Entonces no se deje engañar, si le dicen eso, entienda que la fe se la requiere el alma, porque dentro de ustedes, dentro de vosotros, dijo Pablo, está depositado algo que se llama el Espíritu Santo, que mora dentro de ustedes. Y es necesario que todos los hijos de Dios crezcamos en fe, en el alma, no en el espíritu, ¿correcto? Aún así, el espíritu también necesita este alimento espiritual, porque si bien es cierto que está depositado todo el reino de Dios dentro de vosotros, es necesario que ese espíritu que venía del cielo conozca lo que se escribió aquí en la tierra, porque esto se escribió aquí en la tierra, no en el cielo. ¿Está captando? El que lo reveló es el Espíritu Santo que mora entre vosotros, ¿no? Lo reveló a través de los profetas. Pero esto, cuando usted vino del cielo, no lo conocía porque estaba aquí en la tierra, ¿correcto? Te conocía lo que estaba en el cielo. Esto se requiere para vivir aquí en la tierra y para irse al cielo. Cuando usted se vaya a esta tierra, su cuerpo muera, usted se va a ir al cielo con Cristo Jesús. Entonces es importante que la palabra de Dios darle la importancia correcta y no desecharla porque ya tenemos todo el reino de Dios dentro de nosotros. Como algunos creen, dicen, yo ya tengo todo dentro de mí, pues sí, entonces esto ya no te sirve ¿o qué? Esto nos sirve para renovar la mente y que se manifiesten aquí en la tierra las promesas que Dios nos hizo a través de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces es necesario entender esto. Dividirnos entre espíritu, alma y cuerpo y entender que esto es para las tres partes. Para que su espíritu esté lleno de esto, a pesar de que su espíritu ya es perfecto, y su alma sea renovada a través de este conocimiento y su cuerpo sea sanado. ¿Se da cuenta que es para las tres cosas? Entonces así dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como un arma de dos filos o de dos bocas, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, es decir, está hablando las tres partes del ser humano, no nada más una, las tres, ¿correcto? Entonces vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios. Eso no lo enseñamos en palabra de fe, ¿eh? Lo están adoptando algunos por ahí que se salen y no entienden la palabra de Dios, pero eso no lo enseñamos en palabra de fe. Enseñamos que es necesario que crezcamos en fe, renovando nuestra mente. Te damos gracias, Dios, gracias, Padre Celestial, por este tiempo. En el nombre de Jesús te doy todo el honor, el reconocimiento, Dios, porque tú llevaste todas las maldiciones, Jesús, la enfermedad, todas las cosas malas, tú las llevaste para que nosotros recibamos esa bendición en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque cuando comenzamos a verte a ti, el que llevó la enfermedad, el que llevó las maldiciones, comenzamos a recibir, Señor, esa bendición que viene de parte tuya, mi Dios,
En el nombre de Jesús, hoy te reconocemos, Jesucristo, que tú llevaste, Señor, todo lo malo, Señor. En el nombre de Jesús, y eso mismo vamos a retransmitir a los enfermos, Jesús. Ese Jesús, el sanador, el que llevó la enfermedad, a ese Jesucristo vamos a transmitir a cada uno de las personas que vengan enfermos a este lugar o en sus casas, y conocerán que tú eres, Señor, el que das vida, el que vivificas los cuerpos de los seres humanos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, porque tú estás para confirmar la obra, Señor, la palabra de Dios, para confirmar con señales, milagros, prodigios y maravillas, sanidades, milagros extraordinarios, poniendo partes en los cuerpos donde no las hay. Gracias, Espíritu Santo, por esa unción, por tu gloria manifestándose, Señor, por tu poderío manifestándose, sanando los cuerpos de los seres humanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, por tu palabra. Si viene alguno con una dolencia para poder practicar, que le duela su espalda o algo así, algo que sea físico, no emocional, sino físico, para poder practicar. Todos están sanos, ninguno con dolencia. Muy bien, entonces invite personas que estén enfermos para practicar. Recuerde algo muy importante, que este es teórico práctico, ¿verdad? No nada más es teórico. Práctico significa que si no lo practica los domingos aquí, practíquelo con su vecino, ¿verdad? Cuando le diga por ahí un vecino, oye, me duele todo el cuerpo, ahí practíquelo y ya nos trae ese testimonio de ese milagro de Dios. ¿Qué les parece? Si no lo practicamos aquí y no queda grabado en video, pues allá practíquelo con sus vecinos, con sus amigos, familiares, ore por ellos. Ya. ¿Trae estreñimiento la niña? Se le quitó, ok, por una que tenía estreñimiento, oró por ella. Y para en la tarde ya no tenía nada, ¿no? Perfecto, ¿ven? Se da cuenta, así hay que practicarlo, ¿no? No seamos nada más oidores. Ajá. Pásale aquí para que lo diga como testimonio, quede grabado, de que si no lo practicamos aquí en la congregación, es porque a lo mejor no hay una necesidad ahorita, ¿verdad? Pero que lo estamos practicando en casa y que se está viendo ya esa manifestación. Sí, hace 2 días mi niña estaba enferma. Bueno, llegó con mi marido de un paseo y en la noche yo la sentí y él la pudo tocar también. Estaba hirviendo mucho en temperatura y como no podía orar enfrente de él porque obvio que él no es creyente, cuando ella me dijo que quería hacer pipí, me la llevé al baño y ahí oramos, y como la niña ya sabe hablar, pues entonces ella se declaró sana, pero en ese momento no se manifestó nada. Yo la seguía sintiendo caliente, pero mi confesión la seguí manteniendo. Hasta en la mañana todavía se sentía caliente, pero mi confesión derrotó a Satanás, porque a las horas mi hija ya estaba bien. Se le fue toda la temperatura, se le bajó. Perfecto. A ver, díganos usted lo de la niña también, para que quede grabado como testimonio de que si aquí no oramos ahorita, pues porque a lo mejor no hay una necesidad, pero que vean que se está viendo la manifestación de sanidad a través de este curso, pues. Pues yo como vendo Yakult, saben que vendo Yakult, se me presentó una clienta que su niña no hacía bien del baño, entonces yo le dije, te lo voy a recetar, te lo voy a dar Yakult, es bueno para ella, el azul. Entonces, ya tenía la niña como 8 o 15 días que no obraba, no hacía del baño. Entonces yo le dije, yo te voy a dar esto, es bueno, pero vamos a confiar en Dios. Y yo me puse a orar por ella y le dije, ya tienes que tener fe en Dios. Y ese día en la tarde la niña me habló ella, venga señora, la niña ya hizo, gracias. Entonces yo doy gracias a Dios porque sí tuvo fe ella y yo oré por ella. Pero le impuso la mano, fue para tener imposición de mano. Igual la otra niña también de temperatura fue imposición de mano, pero no hubo imposición de mano. Reprendió. A ver, hermano, pásale para que nos dé otro testimonio. Yo oré por una amiga que padecía de la vesícula y oré por ella, y 2 veces la quisieron meter al quirófano y no, resultó extraño que cada que la pasaban
se ponía bien y 2 veces sucedió. Y yo seguí orando y orando y ahorita no ha vuelto con su dolor de vesícula y nomás por orar por ella desde mi casa. Fue una oración a distancia, ¿se dan cuenta? De diferentes formas de oración